¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes como todos los viernes, hablando de temas de interés, pero sobre todo cuidando su dinero, protegiendo su monedero. Hoy estamos reunidos para hablar sobre un tema muy importante, cómo ha surgido y emergido lo que se le conoce como economía creativa. Y para esto, como siempre, nuestros invitados de lujo, pero también nuestros conductores que hoy nos acompañan, que siempre están preparándose todos los viernes para darle los mejores consejos e información al respecto. Con muchísimo cariño te saludo, Jorge Durán, ¿cómo estás? Ari, muy buenas tardes, pues muy contento de estar con ustedes, siempre hablando de temas bien importantes. El día de hoy no es la excepción, traemos un temazo. ¿Cómo estás, Dani? Hola, muy bien, feliz de estar nuevamente en cámara junto a grandes personalidades como ustedes. Gracias. ¿Cómo estás, América Muñoz? Muy bien, muchas gracias. Como siempre es un placer estar compartiendo con ustedes estos momentos. Beto Zamorano. Hola, ¿qué tal, Ari? Un placer estar aquí otra vez. Muchísimas gracias. Bueno, recordándoles, soy Ariadna Hernández Rivera, quien conduce este programa junto con mis compañeros, y les recuerdo que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales. Por supuesto, estamos en BUAP TV, así nos puede encontrar en todos los sitios y también en Impacto Económico. No se olvide que en la señal digital, en la señal abierta, estamos en el 18.1 o por Megacable en el 118. Así que no hay pretexto, síganos para, pues obviamente, conocer estos consejos que todos necesitamos. Y vamos a dar inicio con Jorge Durán hablando de este tema, no sin antes comentar que la economía creativa ha surgido justamente de las necesidades del presente. Cada vez se hace más eminente y prominente el arte, la cultura, es una necesidad del presente. Lo ha sido del pasado, pero también lo ha sido del presente, el arte, la cultura, la literatura, la cinematografía, la música, la escultura, en fin, todas las artes que están presentes, pero cómo se ha podido monetizar estas áreas del conocimiento, y eso pues nos toma una para la reflexión y otra también para la acción, porque ¿qué podemos hacer obteniendo dinero a través de nuestros talentos? Si alguien de nosotros tiene pues ciertas particularidades, puede entrar también en esta economía creativa. Jorge Durán, platícanos, ¿cuáles son las cifras? Así es, Ari, mira, la economía creativa es una economía que se relaciona con cualquier actividad que nos genere algún beneficio económico. Déjame decirte que la economía creativa, primero que nada, genera ideas, innova, rompe con lo establecido. O sea, lo que la gente hace siempre igual, pues el hacer algo nuevo, el hacer algo con una nueva idea te ayuda a ser creativo y a tener más ingresos. Además de todo, que en este tipo de economía se aplica la creatividad, eso es muy, muy importante. Déjame decirte que en México, este tipo de economía, este tipo de actividad genera el 3% del Producto Interno Bruto. Y de igual manera, de manera internacional, también tiene el 3% de ingreso del Producto Interno Bruto. Aquí en México genera aproximadamente 3,000 empleos, o sea, el 3% de los empleos en México se refiere a la energía creativa. Entonces, y hay muchísimas actividades, muchísimos oficios, de hecho, cualquier actividad, cualquier servicio, cualquier cosa puedes aplicar el tema creativo. Por ejemplo, las artes visuales, el cine y la música. Hablando, por ejemplo, hoy en día nos hemos dado cuenta que hay muchísima inversión en Puebla, se están grabando series, se están grabando novelas en algunos municipios. ¿Y esto por qué es? Porque le están invirtiendo, porque saben que la energía creativa es algo que llegó para quedarse y genera desarrollo. Hablamos también de la televisión, la moda, la arquitectura, la fotografía, la literatura, la gastronomía. Fíjate, yo ahorita que estuve investigando un poquito en el tema de la gastronomía, le han dado como que un refresh a esa cocina tradicional, a esa cocina gastronomía de autor le llaman gastronomía ahora. De autor, de no sé cuántos términos hay en día, y realmente es lo que se hacía, lo que hacían nuestras abuelitas, lo que hacían Su toque personal. ahora lo hacen
ya todo lo hacen de manera, como cuando hablan, como que hace un queso, por ejemplo, hacen un queso artesanal, ya todo es artesanal, comida artesanal, y eso la verdad genera bastante ingreso, porque si nos damos cuenta, anteriormente esa comida, ese tipo de comida era barato, cualquier lugar que comías, pues era decir, pues es comida económica. Hoy en día no, hoy en día es comida muy cara, comida bastante cara, y lo tienen en los mejores restaurantes. Tienen chef que a veces han contratado gente que viene de algunas poblaciones para darle ese toque prehispánico, pudiéramos llamarle así, que hace que, pues, que esa economía creativa lo apliquen en cualquier cosa, en la consultoría, en el turismo, en cualquier cosa se aplica la economía creativa. Te voy a ser bien honesto, yo no había dimensionado el tema de la economía creativa. Ahorita que he estado investigando, digo, es que aplica para cualquier cosa la economía creativa. Es que sabes que le das ese toque personalizado, tuyo, que hace no diferente a un producto, sino como nosotros les enseñamos en la Facultad de Economía, en estas clases de microeconomía, ese producto diferenciado, donde puedes tener aguas de sabor, pero la tuya es única. ¿Por qué? Porque le diste tu toque mágico, ese toque que, como decían antes, la receta de la abuelita de no, se va a morir con todo y receta, sí, pero ya lo hiciste tuyo, y lo que vende ahora en esta economía creativa es ese toque. Y en este sentido, algo que da para mucho en la diversidad cultural, pero también para la preservación del patrimonio, es esta economía creativa, América. Sí, claro, aparte de preservar el patrimonio cultural de una localidad, también se impulsa y pues se da a conocer en otros lugares la riqueza cultural de cierta zona. La economía creativa también nos va a ayudar a impulsar y hacer difusión a estos lugares, a estas prácticas, por ejemplo, de la gastronomía local, de la arquitectura. Hay muchas ciudades que poseen un alto riqueza cultural en cuestión de arquitectura, que por ejemplo en este caso el turismo no es un turismo de playa, sino es un turismo que va a conocer a la arquitectura de cierta ciudad, las costumbres, gastronomía, y esto va a implicar pues generación de recursos económicos para seguir impulsando esta creatividad. También los tejidos, las telas, la artesanía de barro, por ejemplo, cerámica. Todas estas actividades culturales pues impulsan y dan un enfoque de riqueza cultural y económica. También, por ejemplo, hay actividades que también se pueden monetizar impulsando esta cultura, esta creatividad, por ejemplo, el cine. Hay ciudades que se caracterizan porque tienen actividades culturales, y pues el turismo tú quieres conocer a esa ciudad precisamente por la fama que tiene, por impulsar esa creatividad. Por ejemplo, un festival de cine, el Festival de Cannes. En México también las tradiciones, por ejemplo, la creatividad que los mexicanos tienen en época de muertos o en algunas comunidades como el Festival Cervantino. El Cervantino. Entonces son actividades que van a impulsar que se difusione la cultura, la creatividad, y también que tenga una riqueza económica. Me encanta este tema, como dice Jorge Durán, cuando ya dimensionamos que la economía creativa te permite fomentar, impulsar, promover y preservar las tradiciones, o sea, lo que ya es nuestro, pero además generar nuevos contextos, nuevas condiciones y acondicionamientos que se ajustan al momento que nosotros vivimos, como lo es el tema de la música, Beto. Fíjate que en el pasado utilizábamos los discos muy grandes, los LPs y después los CDs, y ahora con la música y todo un tema digital y con esta nueva monetización, ¿no?
Claro, así es. La música ha sido transformada con todo lo de la era digital y por supuesto que hay revolución en todo esto porque, pues, como tú dices, antes era lo de los discos y todo eso, pero ahora pues tenemos claramente todas las apps de streaming como Spotify o Apple Music que nos permiten escuchar música de donde estemos y la música de quien sea con solo tenerlo en el celular y pagar nuestra suscripción, ¿no? Y eso a veces, porque también se puede ocupar sin pagar las suscripciones. Y obviamente es un buen apoyo para los artistas independientes también. Y obviamente si son independientes, pues pueden conseguir su propia disquera. Incluso yo tengo amigos que han subido su música a ciertas plataformas y de un mes, 2 meses, 3 meses tienen su ganancia por algunas reproducciones y también tengo otros amigos que gracias a eso han podido contactar con disqueras y contratar y firmar sus contratos con las disqueras. Obviamente estamos hablando de cifras muy grandes que genera la música con estas aplicaciones de streaming, que es, por ejemplo, en 2022 los ingresos por streaming de música alcanzaron 13.4 mil millones de dólares. Wow. Así es. Fíjate que qué bonita esta economía creativa porque le permite a todas las personas acceder a algo que parecía imposible, que esto se ha democratizado, porque antes era de las élites. Así es. ¿No? Así es la verdad no es muy complicado subir tu propia música a estos, y no solo Spotify, Apple Music, también en YouTube, en SoundCloud, o sea, hay variedad Dizzy, no sé claro, cuántos existen, ¿no? Así es. Oye, Sí, ajá. también algo que, como dice Jorge, investigando de economía creativa te encuentras, es que la verdad en todo tenemos que utilizar la creatividad, ¿no? Para destacar en cierta profesión y yo creo que todos tenemos que ver con esa creatividad para avanzar y no quedarte estático, ¿no? Entonces, si avanzas y todo, también hay creatividad en, por ejemplo, programas de computadora, en juegos, en videojuegos. Entonces, te das cuenta que la creatividad es inmensa, ¿no? Fíjate que me encontré, me encontré haciendo mi labor de investigación, porque créeme que sí hice la tarea, investigué, haciendo mi labor de investigación, encontré una literatura, un libro que se llama ¿Cómo las personas hacen dinero de las ideas? Y es de John Hopkins, que se le considera Sí, el padre de la economía creativa. Y lo voy a comenzar a leer, ya después les platicaré cómo está, pero la verdad me parece muy bueno las reseñas que tiene este libro. Qué padre que podamos sacar provecho de la creatividad que nos lo permite el cerebro, ¿no? Y parte de esto es el talento humano de las personas, o sea, nuestro talento, las áreas, la educación, donde podemos y pues fortalecernos, ¿no, Dani? Sí, precisamente con esto del talento, bien podríamos adoptar programas que fortalezcan y, ¿cómo decirlo?, nos ayuden a crecer de manera creativa, no solo artística, sino también pues relacionado a la economía, porque es bien sabido que, por ejemplo, aquí en México tenemos mucha cultura y hay muchas personas creativas. Tú puedes ver, no sé, a una persona en la calle y la ves insignificante y de repente ves que se arma, yo qué sé, un cuadro hermoso como de un museo y ese arte no se valora como debería de ser. Entonces, para poder incentivar esto y sobre todo en los jóvenes como nosotros que estamos en el desarrollo del país, sería muy bueno que, por ejemplo, empresas tanto del sector privado como del sector público incentivaran o hicieran campañas que pudieran hacer donaciones o programas para hacer crecer esta creatividad en los jóvenes, porque cada uno tenemos una creatividad distinta, algunos más desarrolladas que otras, pero cada quien puede desarrollarse, pues sí, bien en esto y adaptarlo a su forma de vida laboral, económica y tal. Igual algo muy bueno que podría implementarse en las escuelas o en las universidades, incluso desde niños pequeños, es fomentar las becas que apoyen también esta creatividad o esta formación, que los lleven a participar en programas nacionales o internacionales y tengan no solo una vista dentro de su país, sino del futuro, del exterior, porque como bien lo mencionamos antes, hay países que son potencias en la creatividad, en el arte,
Y bueno, en México tenemos hasta para llevarnos los de calle por toda la diversidad cultural que tenemos en el país. No, fíjate que qué buena reflexión, ¿no? También creo que es importante en este momento hacer una sensibilización pues de valorar a las personas que en todas partes están, no solo en los estratos económicos más altos, sino están en todos, o sea, personas con creatividad, o sea, desde las cosas más pequeñas que venden, ¿no? A mí me sorprende, a mí que me gustan mucho las miniaturas y cómo hacen arte con unas miniaturas increíbles, o las pinturas en la calle, o la música callejera, ¿no? Urbana, o cualquier arte, ¿no? A cualquier arte. Entonces, saber respetar el trabajo como dicen a veces en las redes sociales, califique y sea usted respetuoso. Entonces, creo que fíjate, Ari, que eso es importante. triste que aquí en México no valoremos lo hecho en México, la gente que tiene talento. Mejor lo valoran personas que vienen de otros países, le dan el valor que es. Nosotros cuando queremos comprar alguna artesanía, generalmente se regateas, oye, ¿cuánto es lo menos? ¿Cuánto me lo dejas? Y realmente es un trabajo hecho a mano. Tengo una hija que hace unos trabajos preciosos con piedra y los exporta, porque aquí en México traído para, se me pasó, pero o que realmente… yo hubiese hecho también otro reportaje, hubiese Sí, sido la verdad padrísimo. bueno, es muy bonito lo que hace, pero aquí no es valorado, o sea, aquí no, o sea, ella lo tiene que exportar a otro país para que le den el valor económico y el valor pues que tiene ese trabajo, ese sentimiento que ella está transmitiendo en su trabajo. Esa creatividad, porque aparte muchos son diseños que salen de su mente, como dicen, su creatividad. Y aparte es tiempo que suele ser a veces bastante largo, ¿no? Meses, o sea, de trabajo para a veces una sola pieza. Así es. Sí, justo como dice Beto, son meses. Por ejemplo, mi mamá, que es de Oaxaca y es de un pueblito, que desde niña ya su mamá le enseñó a tejer sombreros, a tejer tenates, que son, bueno, si no ubican la palabra, es como un recipiente donde puede uno colocar sus lápices o incluso comida, lo que usted guste. Ajá, sí, precisamente un cesto. Y también le gusta mucho bordar a ella. Entonces lo que me dice mi mamá, hijo, bueno, ahorita pues por su condición ya no lo hace, pero en su momento él me decía, hijo, yo lo hago porque me gusta hacerlo, no porque quiera venderlo y tal, lo hago y lo voy a regalar de corazón porque es algo que viene de mis orígenes, de mi pueblo, que me enseñó mi mamá y pues le tengo el amor y el cariño, entonces yo lo voy a hacer aunque no tenga una pero fíjate, ella económica. lo hace por amor, pero si lo que haces por amor, le agregas el componente de que lo puedas vender y alguien lo puede valorar económicamente, ¿por qué no hacerlo? ¿No? ¿Por qué no recibir ese apoyo? Entonces les voy a dejar de tarea a los dos, o sea, tanto a los papás Durán, ¿no? Como a George, te voy a pedir, Jorge Daniel, ¿no? Les voy a pedir que hagan un reportaje de estas cosas que se trabajan en casa para que las subamos a través de nuestras redes sociales, porque sí es importante, ¿no? Esa promoción. Y si un tercero a ti, que hagas la promoción de tus amigos, ya que nos están contando estas historias y las dejemos en la página de nuestro YouTube, ya que no nos lo trajimos hoy para el programa, pero que ya quede canalizado la historia de su hija, de su abuelita y de tus amigos, ¿no? Es importante darles ese impulso a la creatividad. Así es, y también, bueno, hablando de lo que dice Dani, también me gustaría invitarlos a alguien, o sea, a quien tiene una persona con el valor que tiene Dani, que tiene a su mamá, que sabe hacer una artesanía, que ese tipo de artesanías va pasando de generación en generación y desafortunadamente hay generaciones que ahí se queda el arte porque ya no nos interesa aprender la lengua de los antepasados o este tipo de artesanías. Yo te aconsejo que si no sabes, aprendas para que continúes con ese legado cultural. Que aprenda y que luego venga a enseñarnos, ¿no? Aquí Sí, estaría muy bien. Bueno, sí, porque la elaboración de los tenates es muy pesada, porque es con full dedo, o sea, estar ahí todo el tiempo y si se te movió algo, volver a colocarlo y volver a reiniciarlo y así. Sí, claro. Pero sí, tiene razón, América. Y precisamente mi mamá, ahí de vez en cuando me enseña alguna de sus palabras, de sus raíces.
Y estas palabras y estas raíces que en la economía creativa las puedes trasladar, ya sea en una música, en una literatura, o sea, yo en cada uno de mis libros he procurado sacar una de las enseñanzas de mi abuelita. Entonces, en mis libros que aplico la creatividad, también traslado las enseñanzas de mis antepasados. Entonces, hagamos eso, impulsemos también el trabajo de nuestros seres amados desde casa, pero también respetemos a la población de lo que está haciendo. Y vamos a ir con otro tema justamente de esto, es Jorge Durán, nos vas a hablar cómo impacta en el gasto el consumo de productos y servicios creativos, porque lo cierto es que cada vez gastamos más, no solo en lo tangible, es decir, no solo en lo que nos vestimos, sino también en estas cosas creativas como ir a un concierto, ¿no? O sea, eso es parte de la creatividad, ¿no? La industria que nos vende, ¿no? Y pagas, hay gente que conozco y dice, yo ya gasté casi todo lo de mi mes, ¿no? Es que es parte de nuestra riqueza, ¿no? O sea, a lo mejor ir a un concierto. Yo aquí lo divido en dos partes, ¿no? A lo mejor el gasto que hacemos y la inversión que hacemos. Hablando del gasto, hoy en día, pues todo se nos hace más fácil a través de la era digital. Por ejemplo, tener plataformas, ¿no? Anteriormente, antes de la pandemia, pues teníamos una plataforma, quizá 2 plataformas y la gente gastaba en promedio 400 pesos. Hoy en día se calcula que el promedio por familia, por persona más bien, el gasto es de 700 a 1,000 pesos. Y es que ya no es solo tener una plataforma, es que tienes la plataforma de Netflix, que tienes la otra, y que tienes la otra, y que tienes Ya la plataforma para de que música. No se vea uno solo. Sí, no. Y tienes la de Disney, música. ¿cuántas más Sí, hay? no, Viz, muchísimas HBO, plataformas. Apple y bueno, Ahora, cuánta cosa, imagínate, ya estamos hablando de que mensualmente en promedio son 1,000 pesos lo que gasta una persona. Luego, si estamos hablando que tienen niños en la casa, los videojuegos. Se calcula que en promedio se gasta una familia 1,500 pesos en videojuegos de manera mensual. Y ahora, si sin ese contar niño, a Nacho, por sin supuesto. contar a Nacho, Trujillo, sin que tomar- él paga una fortuna en los videojuegos. No, pero no nada más son los videojuegos, porque a veces es el hacer el videojuego, o sea, gente que se dedica a hacer videojuegos y entonces ya ahora tienen que comprar una silla gamer. Un videojuego cuesta, bueno, en promedio 1,500. La silla gamer, que a lo mejor te cuesta de 3 a 5,000 pesos. Una computadora No, hay que otras tiene… más caras, he visto Digo, bueno, digamos Bueno, en promedio. promedio, sí. Hablemos de una computadora que tiene pues un programa para que se pueda jugar. En promedio andan entre 20 y 30 mil pesos porque las tarjetas gráficas son carísimas, ¿no? Entonces, sí, la gente hoy en día le gasta bastante, pero también está la otra parte. ¿Cuánto inviertes? A lo mejor hablar, por ejemplo, invertir en un libro, ¿no? Invertir en un libro, que eso te enriquece. Acudir, por ejemplo, a una buena obra de teatro. Hoy en día en Puebla ya se trae mejor nivel de teatro que a lo mejor así en los 90s. En los 90s no encontrabas nada acá, tenías que acudir a Ciudad de México. Ciudad de México es digamos, la capital del arte, es donde más llegan obras de teatro, donde más llegan pues alguna tema de pintura. Aquí no lo traen tanto, de un tiempo para acá lo han empezado a traer. Por ejemplo, acudir no sé, a un buen concierto de guitarra, no sé, de violín, no lo hay aquí todavía en Puebla. Y ahora, otra parte, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un negocio, el también invertirle en tema de publicidad, en tema de marketing, también hablamos de tema creativo. Tenemos que buscar una persona que lo haga, porque si nosotros tenemos muy buena publicidad, pues vamos a ser de esas empresas que van a estar vendiendo. Si hoy en día tú no estás presente en las redes sociales con buena publicidad, algo que atraiga, quizá que a lo mejor le metan un perrito, porque por ejemplo metes un perrito en alguna publicidad y vende muchísimo. Entonces, la gente que se dedica al marketing creativo, a la publicidad, pues es gente que está generando buenos ingresos. Y nosotros debemos tomar en cuenta que si queremos tener crecimiento en nuestro negocio, necesitamos pagar ese tipo de publicidad, ese tipo de conocimiento para que podamos crecer, ¿no? Eso es lo importante. América Muñoz, ¿tú crees que existen desventajas de la economía creativa? Sí, en definitiva, por ejemplo, una de las desventajas es que lo que comentábamos, muchas veces no es valorado tu trabajo, ¿no? Entonces, por lo mismo, no tiene el precio justo. El valor en un intangible puede
a lo mejor el valor que tú le estás dando por tu trabajo, por los materiales o por el tiempo, o sea, según la creatividad que tú le estés invirtiendo a ese trabajo, esa obra, no siempre va a estar bien remunerada o no siempre va a ser percibida como tú la quieres, ¿no? Eso es una gran desventaja. Otra desventaja, desgraciadamente, es el trabajo informal, que muchas veces tu creatividad empiezas desde la informalidad y claro, si empiezas desde la informalidad, pues no le das la difusión que debería, no te proteges, a lo mejor estás creando algo grande, algo muy bueno, pero si no registras tu marca, si no blindas ese proyecto, tu derecho de autor o tu patente, o sea, te lo pueden robar, sí. Entonces es una desventaja también. Otra desventaja es que, por ejemplo, no tienes servicios sociales porque empiezas desde cero y en lo que te das a conocer y te valoran. Otra desventaja que podemos decir es, por ejemplo, para grandes proyectos necesitas inversionistas muchas veces porque no cuentas con el recurso. Entonces, para que inviertan en tu proyecto, en esa creatividad, a lo mejor quieres escribir un libro, quieres, no sé, música o un cortometraje, pues sí necesitas inversión y si no la tienes, difícilmente alguien va a creer en ti. Sí, ¿no? Y ya es hasta que de verdad alguien crea en ti que puedes salir adelante y comenzar, como es el caso de esta novela de Harry Potter, ¿no? Claro. Que es uno de tantos ejercicios que nadie creía en la escritora hasta que alguien creyó y ya le atinó y le pegó y es una de las mujeres escritoras más ricas del mundo, pero sí, esas son muchas de las desventajas. Pero llegar a ese punto, pues sí implica que muchas veces te quedaste sin comer, ¿no? ¿Qué es la economía creativa? Es un modelo productivo en el que los bienes y servicios que se comercializan tienen un valor intelectual debido a que surgen de las ideas y del conocimiento de los creadores, es decir, todas las actividades económicas relacionadas con el arte, la cultura, investigación, ciencia, tecnología, entre otras, en las que la creatividad es la principal característica. Ahora bien, el concepto de economía creativa fue desarrollado por John Hawkins, autor del libro La economía creativa, publicado en 2001, donde definió por primera vez los pilares básicos de actuación de esta economía, que son 8: arquitectura, diseño, artes, moda, cine, audiovisual, literatura y artes escénicas. La economía creativa, o también conocida como economía naranja, está considerada como uno de los sectores de mayor crecimiento y creación de riqueza para el futuro. De acuerdo con la UNESCO, la economía creativa aporta el 3% del Producto Interno Bruto Mundial, generando 2.25 billones de dólares estadounidenses y empleando a 30 millones de personas en el mundo. ¿Y tú, ya conocías la economía creativa? Si quieres aprender más de este y otros temas económicos interesantes, síguenos en nuestras redes sociales de Impacto Económico. Soy María José León y nos vemos en la próxima. Regresamos con Impacto Económico, hablando de la economía creativa y por supuesto la cápsula de María José. Un fuerte abrazo, te quedó muy bonita con esa creatividad que obviamente ya está presente en ti. Muchísimas gracias por la cápsula. Y bueno, les recuerdo, soy Ariadna Hernández Rivera y junto con todo el equipo de especialistas estaremos comentando de este grandioso tema. Recuerden que estamos en todas las redes sociales de BUAP TV y también de Impacto Económico, en todas. Nos pueden seguir desde Twitter, Instagram, Facebook, nos pueden seguir en nuestra página, nos pueden seguir ya sea en vivo en el 18.1 en señal abierta o en el 118 de Megacable. O también pueden seguirnos a través de las plataformas de streaming. Vamos a continuar este tema porque tenemos un montón de cosas que decirle,
porque sin duda esto da para mucho. Y seguimos ahora con Alberto Zamorano, que nos va a hablar sobre el cine, sobre la producción independiente y sobre las plataformas de streaming. Por supuesto, Ari. Volvemos a lo mismo de las plataformas de streaming como las de música. También han surgido Netflix, Apple TV, Star Plus, Disney Plus, HBO Max. Hay una infinidad ahorita de plataformas para ver series, películas, incluso hasta novelas como ViX ahora, que pues es un despertar también de la era digital para el cine y todas las series, toda la producción audiovisual. Y claramente ha habido, pues es un 50-50 para los artistas independientes, ¿no? Porque comentábamos al corte que pues obviamente te pueden tomar tu producción independiente, las plataformas de streaming, o también pues te puedes quedar sin el apoyo de estas grandes empresas y obviamente pues no consigues tanto, ¿cómo se dice? El apoyo y sobre todo el impacto, se me fue la palabra, el impulso, el conocer, pues, el que te conozcan, pues, por la difusión, exactamente. Gracias, Oye, y comentábamos al corte que, pues, si bien ha llegado estas plataformas de streaming a más público, también lo cierto es que a los actores y actrices es cada vez menos remunerado, ¿no? Sus sueldos, sus salarios o sus pagos. No es como antes, que eran muy bien pagados, sino que ahora los están sacrificando más. Así es, y también el hecho de que ya ves que hace poco hubo una revolución por todo el hecho de que las empresas empezaban a pensar sobre crear los propios artistas con la inteligencia artificial para las películas y series. Entonces fue un caos totalmente en Hollywood con todo ese rollo. Y pues obviamente también solicitan mejores pagos para muchos actores y actrices. Y es que es una realidad, lo que estamos viviendo es que la inteligencia artificial ya te duplica tu voz y tu rostro, y entonces, bueno, de ahí se van a aprovechar muchas empresas, mucha industria para reducir sus costos. Claro, y de hecho, o sea, me parece bien que lo estén haciendo porque estamos hablando de cifras muy grandes, o sea, tan solo en 2023 las plataformas de streaming generaron 50,000 millones en ingresos. Imagínate. Ahí tenemos que pensar y repensar también los derechos, sí, de la evolución que estamos viviendo, pero también, pues, qué le corresponde legalmente para la protección de los empleos, ¿no? Sí, y también estaba escuchando la otra vez un estudio que, por ejemplo, hoy en día ya plataformas se están comiendo a otras, o sea, como ya cambió toda esta era por la era digital y ya cambió todo esto de las casas productoras y todo, entonces lo que hacen las más grandes, las que ahorita son unos monstruos en plataformas, compran, pero simplemente, o sea, como que las cambian, las modifican, ven qué es lo que les sirve de estructura de, por ejemplo, la cadena de cines de X nombre, y lo cambian y, por ejemplo, ya están dejando al lado como que temas como que ya no son muy remunerables, muy rentables, como es el hacer a lo mejor novelas o películas, porque ahora ya con los independientes, entonces ya no les es redituable y entonces ya modifican y nada más es, digamos, la plataforma para la difusión de esos trabajos. Incluso, o sea, como dices, América, que se están comiendo unas plataformas a otras. Ahorita está el caso de Star Plus, que ya va a ser parte de Disney Plus en esto, creo que como la siguiente semana ya desaparece Star Plus y se queda dentro, todo lo que tenía Star Plus se va a Disney Plus. Yo te iba a decir, por mí qué bueno, porque seguramente ya van a cobrar menos. Pues, no, porque por separado no es lo mismo que claro, en conjunto, claro. ¿no? Sí, y sobre todo creo que me parece que lo toma Disney Plus por todo el
el catálogo de eventos deportivos que tenía Star Plus, entonces creo que ese es como su punto del por qué lo toman. Fíjate, qué interesante. Ahora, hablando de la economía creativa en términos de sostenibilidad y el cuidado ambiental, Daniel, ¿qué es lo que tenemos? O la conciencia ambiental, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Sí, claro, Ari. Bueno, primeramente, como bien lo mencionaste, es sostenibilidad. Evidentemente nos referimos a reciclaje y naturaleza básicamente. Y bueno, esto es importante ya que hay muchos artistas que reciclan la basura que ven y pueden darle otra vida, otro uso y crear, ahora sí que creaciones que uno ni siquiera puede imaginar cómo es que lo hicieron. De alguna forma, de alguna botella, yo que sé, que puede estar arrugada, pueden darle otra vida y crear, no sé, una figura humana, un animal, algo que los caracteriza a ellos, y uno como espectador que no sabe cómo poder lograr esas figuras, se queda como de, ¿cómo lo logró? ¿Cómo lo hiciste? ¿No? Y eso también lo podemos ver reflejados, por ejemplo, en jardineros. Hay jardineros que se ponen a podar los árboles y tal y logran plasmar animales también, ¿no? O darle figuras bonitas a los jardines de las familias y tal, y uno lo ve a lo mejor pasando como, está bonito, pero no sabemos la creatividad que tuvo la persona para en ese momento decir, bueno, le voy a dar esta forma, esta curva, lo voy a poner más alto, más bajo, pero con una forma en la cual se pueda ver bonito y agradable a la vista, tanto del usuario como del pasajero que va pues simplemente pasando al lado, ¿no? Sí, pues también, por ejemplo, mi mamá hacía, cuando íbamos en la primaria, tomaba todas nuestras bolsas de papitas y las hacía, ya ve que como que las doblaban, no recuerdo cómo era exactamente, pero las doblaban y no sé qué tanto hacían, y las convertía en bolsas o en monederos también. Sí, no, esa parte me queda muy clara de las cosas que podemos ver como de museo, ¿no? Es una cosa impresionante, algo que recuerdo hace mucho tiempo que hicieron con las llaves, una escultura de, creo que Juan Pablo II, ¿no? Acá en Ciudad de México, y otras cosas que vienen a mi memoria con cosas reciclables, metales, en una plaza comercial aquí en Puebla. No sé si han visto un Transformer, un león, en una plaza muy bonita que está aquí en Puebla donde está un globito. La verdad es que cosas maravillosas que no solo embelezan el espacio, sino nos hacen repensar que esas cosas que pudieran ser inútiles, aparentemente, pueden funcionar para desarrollar espacios maravillosos, ¿no? Sí, incluso podemos ver que hay empresas que han adaptado, por ejemplo, así como lo mencionaste, en lugares públicos, recipientes en forma, por ejemplo, yo lo he visto en corazones, donde puedes ir y echar la tapita de la botella que te terminaste para que esa basura, digámosle, la puedan reciclar para usarla precisamente en esos productos, o también para que pueda hacer arte, porque uno podría echarlo, yo qué sé, en algún bote y tal, normal, pero lo ves ahí, ves un corazón, una figura, y como que dices, bueno, quiero contribuir, y lo vas y lo pones y hasta te sientes feliz como diciendo, estoy haciendo algo bien por mi planeta. Porque, por ejemplo, últimamente que hubo lluvias muy fuertes aquí en Puebla, ¿cuántas colonias no se quedaron inundadas prácticamente por toda la basura que se estuvo ahí acumulando en las tarjetas? Y pues obviamente el agua no se podía ir. ¿Y por qué no le podemos dar un uso artístico y reciclaje a esa basura, ¿no? Oye, me gustó esa idea que no la había visto con esta perspectiva que tú diste, de cómo un corazón hace que te incentives a poner las tapitas de reciclaje y embeleza el espacio ese corazón metálico, pero además te invita a cuidar al medio ambiente. Entonces podemos hacer acciones así en todo nuestro planeta y hasta en nuestro hogar, ¿no? Está muy padre. Bueno, vamos con el tema que creo que es importante y es medular también en la economía creativa, que es el tema del empleo, como pues el freelancing y el autoempleo para diversificar e incrementar el ingreso en la economía creativa, porque recordemos que quisiéramos tener en el mundo a la mayoría de personas empleadas desde un empleo formal,
pero por muchas circunstancias de la misma dinámica económica, la precariedad a veces de las políticas públicas, no se puede. En el caso de México, prácticamente el 50% de la población está en el sector informal y muchos de ellos tienen que buscar las opciones para autoemplearse. Entonces, ¿cómo funcionaría en este caso el tema del autoempleo y el freelancing, estimado Jorge Durán? Así es, Elvira. Fíjate que sí se puede, por ejemplo, cuando tú tienes algún empleo que quizá no sea tan bien pagado, el poder diversificar ingresos a través de la economía creativa. Yo soy una persona que lo vivió, o sea, yo era un empleado y antes de comenzar un negocio propio, yo me arrepiento de no haberlo hecho de manera, hacia las dos cosas al mismo tiempo, porque tienes la oportunidad de tener un ingreso fijo, no trabajas todo el día y la otra parte del tiempo que sea productivo lo utilizas para poder hacer temas creativos. Sí se puede. Ahora, hay otra parte también, o sea, la gente que se autoemplea, que comienza con alguna actividad creativa y que no tiene un tema de un ingreso, pues puede hacerlo. Primero que nada, porque te va a generar un ingreso extra, ¿no? O un ingreso que no tienes, pero ahora ya lo vas a comenzar a tener. A veces, como comentaba Dani, pues desde la basura. O sea, yo he visto personas que, por ejemplo, a través de las botellas, hacen unos diseños padrísimos, compran no sé qué sea lo que le pegan a las botellas y les pintan y la verdad eso es algo que pues, se tira a la basura, ¿no? Algo que no le damos un valor, pero hay personas que le encuentran el valor y generan ingresos a través de eso. Además de todo, que ser empresario es una de las experiencias mejores que te puedo decir, porque eres dueño de tu propio tiempo, tienes más calidad de vida con tu familia, aunque a veces la gente piensa que el ser empresario vas a trabajar menos, no, vas a trabajar más, eso es una realidad que trabajas más. Además de todo, puedes desarrollar tus habilidades y hay muchísimas empresas, muchísimos proyectos que han comenzado de la nada. Por ejemplo, hay muchísimas empresas o proyectos que están dentro de la economía creativa, por ejemplo, y rompiendo todo lo ya establecido. El Circo de Soleil es un circo que vino a romper con todo lo que ya existía, del quizá maltrato a los animales que había, cosas y que la gente incluso todavía no había hecho conciencia de que era maltrato animal en los circos. Y bueno, este tipo de espectáculos vino a romper con todo y si te das cuenta hoy es el talento de las personas lo que estamos viendo en un espectáculo. Por ejemplo, plataformas como Amazon, ¿no? Plataformas que comenzaron pues, casi de la nada, tienen toda una historia este tipo de plataformas y que hoy en día te permiten pues tener una serie de películas en tu casa, de series, de muchísimas cosas que lo puedes hacer ya en tu casa. ¿Y quién fue de la idea? Pues de alguna persona que tuvo esa creatividad, esa inteligencia para poderlo poner a cabo. Por ejemplo, Netflix y por ejemplo Amazon, no sé, anteriormente para que te llevaran un paquete a tu casa, pues era a través de correos, a través de DHL, a través de algunas empresas de mensajería. Hoy este tipo de empresas te permiten que te venden las cosas desde su plataforma y además te dan la oportunidad de que tú también puedes vender a través de esa plataforma sin necesidad de tener un inventario. Entonces simplemente es que te pongas creativo, que investigues la manera de poder tener ingresos extras o un ingreso que no tienes repartiendo. Hoy en día hay muchísima gente que reparte pues en estas plataformas de Amazon, de Mercado Libre y generas ingreso, pero simplemente pues pensarlo un poquito y pues decir aquí hay dinero y aquí me puedo pues apoyar para poder tener crecimiento. Y buscar nuevas formas de hacer las cosas como alguien que lo hizo rompiendo esquemas, siendo disruptivo, que fue Steve Jobs, ¿no? Cuando no existía la computadora que ahora conocemos, él no necesitó hacerlo necesariamente con sus propias manos, pero buscó a las mejores personas para que desarrollaran su proyecto que él tenía en la mente. Y lo mismo justamente con lo que también conocemos como el teléfono inteligente, empezó con el iPod y luego con el iPhone y ahora pues han sido decenas de seguidores desarrollando teléfonos inteligentes y eso ha hecho pues una forma diferente también de vivir, ¿no? Recordaba con mi amiga de la infancia hace unos días, ¿te acuerdas que nosotros pues cuando estudiábamos, pues simplemente estabas en la casa, hacías tu tarea,
pero ¿cuándo el teléfono celular? Y ahora que lo tenemos es una maravilla, ¿no? Pero que fue que gracias a estas personas que tuvieron la creatividad para pensar y también desarrollar, porque una cosa es pensar y otra cosa es desarrollar. Por eso pongo el ejemplo de Jobs, de Steve Jobs, que él no solo pensó, sino él que no podía hacerlo, buscó a las personas correctas para que lo hicieran. Es que entonces partimos, o como reflexión, hay dos tipos de personas. A lo mejor el que pone la creatividad, ese potencial creativo, y quien lo desarrolla. Por supuesto. Pero fíjate, ahí en ese tema también hay una controversia y un asunto importante en todo lo que es la propiedad intelectual. Claro América. que sí. Sí, no, para proteger nuestras habilidades, nuestras creaciones, existe lo que conocemos como propiedad intelectual, que está tipificado en el Código Civil. Es muy importante, ya que tenemos una obra, hacemos una obra, un libro, música, que ya hablábamos, a lo mejor una película, un diseño arquitectónico, algo que salga de tu imaginación y que lo plasmes o que lo realices, es muy importante protegerlo con el derecho de autor, y esto, además que te va a dar el reconocimiento, también te va a generar remuneración en el momento que se use, que se difusione, según sea el caso. También es muy importante registrar nuestras marcas. Por ejemplo, si tenemos, no sé, una empresa y tiene su marca, logo, todo esto hay que registrarlo, porque si no, también estamos expuestos a que nos roben nuestra idea, o también a que usen nuestra idea en nuestro nombre, y entonces pues estamos desprotegidos. Esa es una forma de proteger nuestra marca. También nuestros diseños industriales, que estos son, los diseños industriales son prácticamente diseños visuales, y con este componente pues los aseguramos que nadie se acredite ese diseño que nosotros tenemos. Secretos comerciales, si nosotros tenemos una empresa a donde tenemos ciertos procesos, ciertas fórmulas, y tenemos que protegerlos. ¿Por qué? Porque si no, entonces nos hacemos víctimas de una competencia desleal. Nosotros tenemos la creatividad, pero si no los protegemos de esta forma, pues entonces, como les comenté, estamos expuestos a ese robo, a la piratería, al que use nuestra imagen. Entonces es muy importante protegerlos de esta forma. Y hoy en día es bien fácil, a través del INPI podemos nosotros registrar nuestra marca, registrar nuestro nombre. Realmente no es algo muy costoso, simplemente es hacerlo con una persona que conozca, que te asesore, o simplemente acercarnos al INPI para poderlo hacer. Ahí vienen todas las instrucciones. En algún momento, cuando se registraron algunos de los nombres que teníamos del programa, lo hiciste de una manera muy fácil, ¿no? Sí, o ante Indautoras, ante el Instituto Nacional de Dependiendo Derechos de lo que sea. Autor, dependiendo sea el caso, ¿no? Sí. Y eso pues nos hace sentir más tranquilos, porque a veces hay gente muy malintencionada, ¿no? ¿Cuántas historias se saben ustedes y nosotros de gente que se aprovechó de otra persona, hizo suyo ese trabajo y adiós, ¿no? Adiós tu creatividad, tu canción, tu todo. Incluso hasta cosas tradicionales, no solamente de una persona, sino de una comunidad, lo registra, no sé, otra persona o una asociación, y entonces resulta que, por ejemplo, no sé, la Talavera ya no es de Puebla, ¿no? O sea, Ajá, por le ponen decir Talavera a así. otra cosa. Ahorita estaba Entonces, pensando como salsas picantes, ¿no? La Cholula que no es de Cholula, la Tajín que no es de Tajín, ¿no? Tabasco que Sí. no es de Tabasco, ¿no? O sea, sí, unas… entonces alguien que, y de hecho dices, bueno, es que no es justo, pues no es justo, pero como no se registró debidamente, pues alguien puede usar ese nombre, esa marca, incluso esa riqueza cultural que ya está monetizando y que ni siquiera tiene el beneficio la comunidad. Pues es un poco como lo que pasa con los pueblos indígenas, ¿no? Que
hacen sus tejidos de ropa y todo eso, y luego ves no sé, en tiendas de lujo que las venden en 25,000 pesos, la misma que te encuentras en el mercado o vendiendo ahí con las señoras que literal se sientan en la banqueta y te lo dan a 10 veces más lo que podría costarte con una señora de ahí. Porque es de un diseñador de marca, ¿no? Sí, Claro. nada más le cambiaron ahí la etiqueta, Pero ¿no? ¿qué? precisamente como no está registrado, pues las empresas pues lo toman y ya. Y también, por ejemplo, recuerdo en unas pinturas muy famosas de una persona que vende en estas tiendas de lujo, donde agarró muchos de los conceptos de pueblos originarios y justamente pues los plasmó y ella los monetiza, ¿no? Entonces sí habría que pensar siempre que estamos siendo creativos en algo, buscar lo primero, buscar asegurarnos de que esos procesos creativos sean respaldados, porque no faltará quien decida agarrarlos y venderlos. Y en este sentido, vamos con otro tema que me parece muy importante, que llama mucho la atención porque lo hemos visto en nuestro programa, que es el tema de los videojuegos. ¡Cuánta creatividad! Oye, yo me sorprende, cosas increíbles que aparecen ahí. Así es, desde diseñadores, escritores y obviamente programadores, se necesita de todos para poder lograr los videojuegos. Y también, por ejemplo, y no solo creándolos, también se puede generar desde jugándolos, tú mismo jugar y transmitirlo ahora en estas nuevas plataformas también de streaming, que te metes ahí a buscar a cualquier persona que esté transmitiendo su juego, y esa persona, con el simple hecho de tener varias personas viéndolo, pues ya está generando dinero. Y incluso también, como dice Jorge, por ejemplo, de que Netflix y Amazon tienen su propio envío de productos. Netflix ahora también ha agregado algunos juegos a su plataforma, o sea, ya no solo son series y películas, o sea, también ya tiene, si te metes ahí a Netflix a ver, puedes encontrar videojuegos que pues también puedes jugarlos ahí perdiendo Pero tu poco tiempo. por el hecho de que tú juegues, digo, a lo mejor no conozco bien el tema del hecho de que tú estás jugando en línea, ¿estás monetizando? Si lo estás transmitiendo. Por las visualizaciones. Exactamente, con las visualizaciones. Obviamente tienes que tener cierta cantidad de personas viéndote para poder generar cierta cantidad, pero pues sí, ya se puede. O sea. Parece increíble, pero es Es cierto. increíble, sí, la verdad, no tenía idea, pero bueno, de lo que se entera uno. Sí, es lo importante, estar en el equilibrio entre la experiencia y la juventud. Claro, y eso solo viéndote, porque también pues puedes generar ingresos de igual, mientras te están viendo te pueden donar o se pueden suscribir a tu canal, que es pues te pagan como cierta cantidad porque no te salgan anuncios mientras lo estás viendo, entonces te quitan todos los anuncios y puedes ver a la persona que está transmitiendo sin ningún tipo de problema. Más aparte le digo las donaciones, que pues ahí ya pueden ser de diferentes, hablamos de diferentes cifras de dinero. Entonces. Sí, y no nos olvidemos, por ejemplo, Beto y yo, que sabemos mucho de videojuegos, no nos olvidemos de No, los ¿en serio? esports. Claro. Sí, de los esports, que son equipos que contratan jugadores y esos los llevan a torneos mundiales y obviamente pues les pagan. Entre más bueno sea el jugador y más bueno sea el equipo, obviamente tiene más reconocimiento, más visualizaciones, y sobre todo pues muy buen ingreso económico. Beto, ¿ibas a comentar algo? No, sí, justamente eso, que pues hay torneos internacionales que con solo clasificarte a ese torneo, ya por quedar, aunque sea último de todos los equipos, te ganas $20,000. Entonces, Bueno, ahí está, ¿qué tanto vale ser creativo? Chicos, chicas, muchísimas gracias como siempre a mis amigos expertos en diferentes temas y estudiosos de diferentes materias. Muchas gracias a todos. Gracias Jorge Durán, Gracias, Daniel Gracias. Quiñones, América Muñoz, Gracias. Alberto Zamorano gracias, Ari. y su servidor Ariadna Hernández. Nosotros somos Impacto Económico. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 2 de la tarde para darle más tips, consejos sobre economía y finanzas para que cuidemos su dinero, pero también aprendamos a gestionar nuestros ingresos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.